Enfoque Caquetá, periodismo de opinión. Con 50 días en manos de las presuntas disidencias de la FARC, el pasado 17 de mayo fueron masacrados 4 niños adolescentes indígenas del pueblo Muruy, en inmediaciones del municipio de Solano y Putumayo. Los adolescentes dejaron las armas en su comunidad para que las devolvieran a este grupo al margen de la ley y pidieron ser sacados de esta zona, pero no alcanzaron a cumplir su objetivo. El mismo miércoles llegaron presuntamente miembros de este grupo armado y los acribillaron en medio de su comunidad. Es un tema muy complejo que le duele a uno en el corazón por lo que pasa en la región donde uno es oriundo, donde uno creció con compañeros indígenas que jugamos y que hoy el conflicto a muchos de nosotros los ha llevado y que hoy nuestra nueva generación ha sido involucrado en una guerra que no nos corresponde y por ende hoy estamos acá con un duelo casi que nacional por la muerte y por la masacre de estos 4 niños asesinados en el resguardo Puerto Saulo, Los Monos, en la comunidad indígena de Los Estrechos, perteneciente al pueblo Muruy. ¿Qué se conoce? ¿Qué se sabe? ¿Por qué los masacraron? Bueno, ellos fueron reclutados el 26 de marzo de este año y lo que sabemos es que los niños se fugaron con armamento y todo, con dotación que le entregan a ellos, regresaron a la comunidad y le solicitaron al cabildo que por favor le entregaran esas armas a los comandos que pasan o que se movilizan por ese sector, pero también ellos solicitaron que de forma rápida los sacaran de ese sector hacia Araraquara para que ellos pudieran ser trasladados desde Araraquara hacia Bogotá. En ese transcurrir de tiempo, mientras la comunidad recolectaba gasolina para poder movilizar a estos jóvenes, pues llegaron los grupos de la Carolina Ramírez y los masacraron delante de la comunidad. Es la información que tenemos nosotros hasta ahora, recibida desde algunos puntos de derechos humanos de la comisión. ¿De qué etnia indígena son y qué edades tenían? Son del pueblo Muruy, 14 a 16 años. Uno tenía 14 años, que es el que tenemos nosotros identificado, que fue enterrado en el Cabildo de Guaquirá, departamento del Putumayo. La subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Adriana Velázquez, dijo el sábado anterior, luego del Consejo Extraordinario de Seguridad, que existe una barrera de miedo para informar con anticipación por parte de la comunidad indígena. Sí, lo que ha detectado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es que tenemos un incremento de los reportes de reclutamiento, pero también de uso y utilización por parte de actores armados en diferentes zonas del territorio nacional, y entre ellos se suma Caquetá. Caquetá está hoy ubicado más o menos en un tercer, cuarto puesto del número de departamentos en los que podemos registrar casos de alertas de reclutamiento. Lastimosamente el país tiene un subregistro muy elevado porque existe una barrera de miedo, una barrera de temor para hacer saber a las autoridades públicas, a las autoridades de Estado y de gobierno, los casos de reclutamiento de niños y niñas en el marco del conflicto armado. Entonces hoy lo que nos vemos abocados es una situación muy lamentable, el asesinato de 4 menores de edad, 4 niñas y adolescentes de pueblo indígena que ha sido asesinado en el municipio de Solano, en una zona bastante dispersa, en un territorio indígena por parte de actores armados. Entonces hoy el llamado es que podamos como entidades del Estado, como entidades del gobierno, acompañar a las comunidades y sobre todo en este caso a las comunidades indígenas para que el reporte hoy no esté sometido al miedo. Es muy importante que hoy sepan que la institucionalidad puede brindar un acompañamiento integral en materia de garantías de derechos humanos y sobre todo desplegar acciones de prevención en el territorio para que estas situaciones no ocurran. Nos interesa disminuir, nos interesa prevenir y nos interesa atender integralmente cuando tenemos niveles de riesgo o niveles de amenaza en los cuales el ICBF y el resto de entidades podamos atender integralmente a las comunidades y especialmente a los niños y niñas. Sí, puede ser mayor porque tenemos una circunstancia de dispersión muy alta, hay sectores
zonas, territorios del departamento que tienen dificultades de comunicación. Hay zonas en donde la presencia de una autoridad pública, puede ser Personería, Defensoría del Pueblo, ICBF, comisarios, es reducida o es de difícil acceso. Entonces es probable que tengamos un subregistro que se está también dimensionando a nivel nacional, pero para el caso de Caquetá es muy probable que esto esté sucediendo. El llamado es a la denuncia, buscando cualquier entidad del gobierno, además del ICBF. Sí, por favor, nosotros podemos guardar, digamos, protocolos de reserva, de anonimato, para que esto no represente un riesgo para las comunidades, que en efecto puede suceder. Estamos en una situación muy compleja de presencia de actores armados y por eso el ICBF hoy despliega acciones con las defensorías de familia, con los comisarios, en alianza con el Ministerio de Justicia, pero sobre todo autoridades en el territorio, la Defensoría del Pueblo y todas las entidades que pertenecen a la CIPRUNA, en el que ya tenemos unos protocolos previstos y sabemos un poco que las acciones de emergencia se hacen muy complejas para las comunidades. Entonces el llamado es a creer en la institucionalidad, a recobrar la confianza y sobre todo en acercarse al ICBF como una entidad aliada en los territorios en los cuales se puede hacer una atención y prevención oportuna. Sí, puede ser mayor porque uno, tenemos una circunstancia de dispersión muy alta, hay sectores, zonas, territorios del departamento que tienen dificultades de comunicación, hay zonas en donde la presencia de una autoridad pública, puede ser Personería, Defensoría del Pueblo, ICBF, comisarios, es reducida o es de difícil acceso. Entonces es probable que tengamos un subregistro que se está también dimensionando a nivel nacional, pero para el caso de Caquetá es muy probable que esto esté sucediendo. Por favor, nosotros podemos guardar, digamos, protocolos de reserva, de anonimato, para que esto no represente un riesgo para las comunidades, que en efecto puede suceder. Estamos en una situación muy compleja de presencia de actores armados y por eso el ICBF hoy despliega acciones con las defensorías de familia, con los comisarios, en alianza con el Ministerio de Justicia, pero sobre todo autoridades en el territorio, la Defensoría del Pueblo y todas las entidades que pertenecen a la CIPRUNA, en el que ya tenemos unos protocolos previstos y sabemos un poco que las acciones de emergencia se hacen muy complejas para las comunidades. Entonces el llamado es a creer en la institucionalidad, a recobrar la confianza y sobre todo en acercarse al ICBF como una entidad aliada en los territorios en los cuales se puede hacer una atención y prevención oportuna. Enfoque Caquetá, periodismo de opinión.